El sonido metálico y rítmico de la vieja máquina de coser era lo único que rompía el silencio en aquella pequeña casa de adobe. Desde que el sol se había ocultado detrás de las montañas de Jalisco, el golpeteo del pedal de hierro no se había detenido ni un solo instante. Valeria tenía apenas 20 años, pero sus ojos, pesados por el cansancio de 3 noches enteras sin dormir, reflejaban la carga de una vida entera. Con la espalda encorvada bajo la débil luz de un foco amarillento, guiaba una pesada tela de algodón bajo la aguja veloz con una precisión absoluta. Sus manos, que a su edad debían ser suaves y llenas de vida, estaban ásperas y marcadas por el sacrificio. Las yemas de sus dedos le ardían con cada roce. Las constantes punzadas de la aguja le habían dejado pequeñas heridas que palpitaban con el frío de la madrugada, pero ella no se permitía el lujo de detenerse. En un rincón de la reducida habitación, acostada en un catre bajo una cobija de lana gastada, su abuela Rosa respiraba con dificultad. El pecho de la anciana subía y bajaba de forma irregular, y cada tos seca que escapaba de sus labios se clavaba en el corazón de Valeria como una aguja invisible. Era un recordatorio cruel de que el tiempo se les escapaba de las manos. Los medicamentos para la diabetes de doña Rosa se habían terminado el día anterior. La alacena de la cocina solo guardaba un poco de frijol y masa de maíz. Y lo que era peor, el plazo para pagar la renta de aquella humilde vivienda había vencido hacía 2 semanas. Valeria sabía perfectamente lo que pasaba con quienes se atrasaban en los pagos en las tierras de la hacienda Los Agaves. El dueño de todo aquel valle era Mateo Montenegro, un joven heredero que, tras la repentina muerte de su padre, había tomado las riendas del imperio tequilero de la región con mano de hierro. Mateo era conocido en el pueblo como un hombre implacable, de mirada fría y pocas palabras. Para él, las excusas no existían. Creía firmemente que los campesinos y arrendatarios que no pagaban a tiempo, lo hacían por pura pereza y mala costumbre. En el mercado del pueblo, la gente susurraba con terror las historias de familias enteras que habían sido arrojadas a la calle de tierra, con sus pocas pertenencias tiradas bajo la lluvia, simplemente por deber unos cuantos pesos. Valeria miró la aguja de su máquina, que subía y bajaba en un parpadeo constante. Se limpió rápidamente una lágrima de frustración que amenazaba con nublarle la vista, y pisó el pedal con más fuerza. No quería caridad, no quería que nadie sintiera lástima por ella. Lo único que le pedía a Dios era que sus brazos resistieran unas horas más. Necesitaba terminar esa docena de camisas de trabajo para venderlas en el tianguis al amanecer, antes de que lo peor llamara a su puerta. Pero el destino rara vez espera a que uno esté listo. A la mañana siguiente, cuando el reloj del pueblo marcaba las 10 de la mañana, el silencio polvoriento del camino fue destrozado por el galope pesado de un caballo negro. No era el capataz, era el mismísimo Mateo Montenegro, quien venía en persona. Mateo vestía impecable. Llevaba pantalones de montar oscuros, botas de cuero fino que brillaban bajo el sol inclemente, y un cinturón con una hebilla de plata maciza que dejaba clara su posición de poder. Su rostro, endurecido por la presión de manejar a cientos de trabajadores, estaba tenso. Llevaba bajo el brazo una carpeta de cuero con los registros de deudas. Había tomado la firme decisión de desalojar a quien fuera que estuviera ocupando esa propiedad sin pagar, para dar un escarmiento y mantener el respeto en sus tierras. El joven patrón desmontó con movimientos calculados. Amarró las riendas del caballo a la vieja cerca de madera podrida y caminó con pasos firmes hacia la puerta de adobe. No tuvo la cortesía de llamar con los nudillos. Tomó el mango de su fuete de cuero y dio 3 golpes secos, violentos y autoritarios contra la madera de la puerta. Nadie salió a recibirlo. Lo único que se escuchaba desde adentro era el sonido apresurado y frenético de una rueda mecánica girando sin parar. Sintiéndose ignorado, la sangre le hirvió de indignación. Mateo empujó la puerta con fuerza. La vieja cerradura cedió de inmediato, abriéndose de par en par y dejando al descubierto el interior de la vivienda. La frase amenazante que Mateo traía preparada en la punta de la lengua, lista para destruir la tranquilidad de los ocupantes, se murió en su garganta antes de poder pronunciarla. El fuerte rayo de sol matutino entró por la puerta abierta, cortando la penumbra de la habitación y creando un camino de luz que iluminaba únicamente la espalda de una joven y una vieja máquina de coser negra. Valeria estaba tan inmersa en su trabajo
pedaleando con un ritmo casi desesperado para cerrar la costura de una gruesa tela de mezclilla, que ni siquiera giró la cabeza para mirar al invasor. Tenía el cabello oscuro recogido en una trenza deshecha, revelando su cuello empapado en sudor. Llevaba un vestido de algodón sencillo, limpio pero lleno de remiendos en los codos. Mateo se quedó paralizado en el umbral, con la mano aún apoyada en la puerta. Observó la escena en un silencio absoluto. De pronto, notó cómo la joven daba un respingo en la silla de madera y soltaba un gemido sordo, casi inaudible. En su prisa por terminar, la gruesa aguja le había perforado la piel del dedo índice. Valeria cerró los ojos con fuerza por el dolor agudo. Rápidamente, se llevó el dedo herido a la boca para limpiar la gota de sangre antes de que manchara la tela que tanto le había costado comprar. Respiró hondo, miró hacia el techo de lámina como si buscara fuerzas en el cielo, y sin perder más de 5 segundos, volvió a colocar las manos sobre la máquina y siguió cosiendo. Por la rendija que dejaba la luz, el patrón de la hacienda notó un movimiento en el fondo. Vio a una mujer anciana, frágil y consumida por la enfermedad, recostada en un catre, apretando un rosario de madera entre sus manos temblorosas. Toda la teoría que Mateo Montenegro había construido en su mente a lo largo de los años se derrumbó en ese preciso instante. Su creencia absoluta de que los deudores eran parásitos que se aprovechaban de la bondad ajena se hizo pedazos al ver aquella realidad. Frente a él no había ninguna estafadora. No había pereza, había una mujer joven, casi una niña, que estaba entregando su propia carne, cosiendo hasta que su propia sangre le manchaba las manos, todo para aferrarse a la dignidad y mantener viva a su familia, sintiendo un nudo incómodo en la garganta y una presión en el pecho que jamás había experimentado. Mateo se quitó el sombrero de ala ancha en un gesto automático. Era un acto de respeto que rara vez le otorgaba a alguien, y mucho menos a un arrendatario. El hombre implacable que había entrado dispuesto a echar a 2 mujeres indefensas a la calle, acababa de ser desarmado por el poder silencioso y aplastante del trabajo honesto. El silencio en la habitación se volvió tan denso que el ruido metálico de la máquina parecía rebotar contra las paredes de barro. Valeria seguía pedaleando con la poca energía que le quedaba en el cuerpo. Pero el cansancio acumulado de las noches en vela comenzó a cobrar su precio. Su visión se volvió borrosa. Sus manos temblaron 1 milímetro, y de nuevo, un chasquido doloroso la obligó a detenerse. La aguja le había rozado la herida anterior. Al retirar la mano por instinto, una pequeña gota de sangre cayó directamente sobre el borde de la mezclilla, mezclándose con el hilo claro. Ella apretó los puños, se cubrió el rostro con las manos manchadas, intentando ahogar un sollozo de pura frustración. Todo su esfuerzo parecía inútil si la prenda se arruinaba. Fue en ese instante cuando una sombra alta e imponente cubrió la luz que entraba por la puerta. Valeria dio un salto en la silla, asustada, limpiándose rápidamente el rostro con el dorso de la mano. Al levantar la mirada, su corazón se detuvo. Frente a ella, a menos de 1 metro de distancia, estaba Mateo Montenegro, el hombre más temido del valle. Él sostenía su fino sombrero contra el pecho. La expresión dura, arrogante y amenazadora que todos en el pueblo conocían, había desaparecido por completo de su rostro. En su lugar, había una mirada de profunda sorpresa y un evidente desconcierto que él intentaba disimular apretando la mandíbula. Toqué la puerta, pero el ruido de tu máquina no te dejó escuchar, dijo Mateo. Su voz era sorprendentemente grave, pero suave. No había rastro del tono autoritario que usaba con sus peones. Desvió la mirada hacia el dedo herido de Valeria, y luego miró hacia el fondo, donde doña Rosa dormitaba ajena a la atención. Vine personalmente a tratar el asunto de las rentas atrasadas de esta propiedad, continuó Mateo, aclarando su garganta. Pero me doy cuenta de que la situación aquí es mucho más delicada de lo que los libros de mi hacienda me informaron. Valeria sintió que el mundo le daba vueltas. El pánico la invadió. Pensó que el desalojo se anunciaría en ese mismo segundo, sin derecho a recoger sus cosas. Con las rodillas temblando, se levantó de la silla. A pesar del miedo y de su baja estatura frente al hombre, mantuvo la espalda completamente recta y la barbilla en alto. La dignidad de aquella joven no le permitía rogar ni arrastrarse. Sé muy bien que el plazo se venció, señor Montenegro, respondió Valeria.
Su voz tembló un poco al principio, pero su mirada se clavó en los oscuros ojos del patrón con una firmeza que lo tomó por sorpresa. Y quiero dejarle claro que no busco excusas ni quiero su lástima. Mi abuela se puso muy grave. Todo el dinero que tenía ahorrado para pagarle, lo gasté en la insulina y las medicinas que el doctor ordenó. Ella señaló la pila de camisas terminadas sobre una mesa rústica. Llevo 3 noches sin dormir, pegada a esta máquina. Si usted me da solo hasta mañana por la tarde, le juro que llevaré estas prendas al mercado, cobraré el dinero y le entregaré cada centavo que le debo en las manos de su capataz. Solo le suplico una cosa. No saque a mi abuela a la calle. No soportaría el frío de la noche. Mateo no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia la mesa de madera. Extendió su mano, áspera por el uso de las riendas, y tomó una de las camisas de mezclilla que Valeria había terminado. Como dueño de tierras y empresario, sabía reconocer la calidad al instante. Pasó el pulgar por las costuras. El corte era perfecto. Los remates eran firmes, simétricos, diseñados para resistir el trabajo más brutal bajo el sol. El acabado demostraba un talento excepcional, muy superior al de los talleres costosos de la capital que le vendían la ropa para sus jornaleros. Aquella joven no estaba simplemente cosiendo trapos viejos para sobrevivir, era una verdadera artesana. Mateo cerró la carpeta de cobranzas con un golpe sordo y se la acomodó bajo el brazo. La imagen de echar a estas mujeres a la calle le provocó un repentino asco hacia sí mismo. El carácter inquebrantable de Valeria había alterado por completo las reglas de su mundo. Guarda el dinero que ganes mañana en el mercado, Valeria. Úsalo para comprar buena comida y más medicina para doña Rosa, dijo Mateo, dándole la espalda por un segundo para ocultar lo mucho que aquella escena lo había conmovido. Valeria frunció el ceño, confundida. A partir de hoy, la deuda de tu renta queda suspendida, añadió él. Antes de que Valeria pudiera dar las gracias, Mateo se giró bruscamente, poniéndose el sombrero de nuevo, recuperando su postura imponente y su mirada de hombre de negocios. Pero que te quede claro una cosa, muchacha, yo no hago caridad. Yo hago negocios, sentenció con voz firme. Valeria lo miró, apretando las manos contra su delantal, sin saber si estaba frente a un milagro o frente a una trampa mucho más peligrosa. Valeria lo miró, apretando las manos contra su delantal, sin saber si estaba frente a un milagro o frente a una trampa mucho más peligrosa. El silencio entre los dos se prolongó por unos segundos que parecieron horas, hasta que Mateo Montenegro dio un paso al frente y señaló la camisa de mezclilla que aún sostenía en su mano. Mis gimadores, los hombres que cortan el agave de sol a sol, destrozan su ropa cada mes, comenzó a explicar Mateo, con la voz de un hombre que sabe exactamente lo que quiere. Las pencas del agave son como cuchillos afilados. Y el sol de Jalisco no perdona. Llevo años gastando una fortuna encargando uniformes y ropa de trabajo a proveedores en Guadalajara. Me mandan prendas mal hechas, con telas delgadas e hilos que se rompen a la primera semana de cosecha. Mateo dejó la camisa sobre la mesa y clavó sus ojos oscuros en Valeria. Al ver la calidad de tus costuras, la fuerza que le pones a cada remate y el diseño de esta camisa, sé que tú puedes hacer algo 1000 veces mejor. Quiero cerrar un contrato exclusivo contigo. El corazón de Valeria dio un vuelco. Sus manos dejaron de temblar, y sus ojos se abrieron de par en par. Mañana a primera hora, enviaré a mis hombres con 3 fardos del mejor algodón, mezclilla gruesa, y las líneas de hilo más resistentes que el dinero pueda comprar. Continuó el patrón, dando un paso hacia la puerta. Tú vas a confeccionar los uniformes de trabajo para todos los peones y capataces de la hacienda Los Agaves. El valor de tu mano de obra se descontará de la renta que debes, y el resto te lo pagaré en efectivo. Y para que veas que mi palabra vale, te enviaré la mitad del pago por adelantado esta misma tarde. Las palabras de Mateo cayeron sobre las paredes de adobe de aquella humilde casa, como una lluvia bendita después de meses de sequía. Valeria sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran de dolor ni de impotencia. Eran lágrimas de un alivio tan profundo que casi le afloja las piernas. El peso aplastante que había cargado sobre sus hombros durante las últimas semanas parecía haberse esfumado en un instante. No se va a arrepentir, señor Montenegro, dijo Valeria. Su voz sonaba quebrada por la emoción, pero vibraba con una fuerza nueva, una energía inquebrantable. Le juro por la vida de mi abuela
que le entregaré el mejor trabajo que sus ojos hayan visto en estas tierras. Cada camisa, cada pantalón, será hecho con todo mi esfuerzo. Sé que así será, Valeria. Tus manos ya me lo demostraron antes de que yo abriera la boca, respondió Mateo. Por primera vez, una levísima sonrisa asomó en los labios del temido patrón. Fue un gesto casi imperceptible, pero cargado de un respeto absoluto. El contrato empieza mañana. Y por favor, cúrate esa herida en el dedo. Necesito a mi mejor costurera entera para el trabajo. Mateo salió de la casa, montó en su caballo negro y arrancó a galope por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que se disolvió bajo el sol del mediodía. Dejó atrás la amenaza del desalojo y, en su lugar, sembró una semilla de esperanza que hacía mucho tiempo no germinaba en ese hogar. Valeria regresó a su silla, frente a la vieja máquina de coser. El dolor físico de la aguja clavada y el agotamiento extremo seguían ahí, pero su espíritu estaba renovado. Miró la tela sobre la mesa y sonrió, dejando escapar un largo suspiro. El trabajo duro y su negativa a perder la dignidad acababan de abrirle las puertas a una vida nueva. Los meses siguientes trajeron un ritmo completamente distinto a la pequeña casa de adobe. Fiel a su palabra, Mateo Montenegro envió los materiales al día siguiente: rollos pesados de mezclilla azul, fardos de manta y cajas llenas de hilos de alta tensión. Valeria no perdió ni un solo minuto. Reorganizó su minúsculo espacio, engrasó los engranajes de su máquina y se dedicó en cuerpo y alma a la producción. Cortaba la tela bajo la luz del sol, marcaba los patrones con tiza y cosía hasta altas horas de la noche. Pero esta vez, el sonido de la máquina no era un grito de auxilio, sino un canto de victoria. En menos de 3 semanas, entregó el primer lote de ropa de trabajo en la hacienda principal. Las prendas eran perfectas, la mezclilla gruesa protegía los brazos de los gimadores contra las espinas del agave, y los dobladillos reforzados garantizaban que los pantalones no se rasgaran por el esfuerzo de levantar las pesadas piñas de la planta. Cuando Mateo vio a sus hombres trabajando en los campos con aquellas prendas impecables y resistentes, quedó genuinamente impresionado. Pronto, el rumor se esparció por todo el valle. En la cantina, en la plaza y en los tianguis, la gente comentaba que los hombres de la hacienda Los Agaves vestían ropa que parecía hecha a la medida por los mejores sastres, pero con la dureza necesaria para el campo. Dueños de otras fincas vecinas, capataces y charros adinerados, comenzaron a llegar a la casa de Valeria para encargarle prendas. El trabajo creció tan rápido que a los pocos meses, Valeria se dio cuenta de que sus 2 manos no eran suficientes. En lugar de rechazar pedidos, o de intentar acaparar todo el dinero para sí misma hasta enfermar de cansancio, Valeria tomó una decisión que cambiaría al pueblo entero. Se acercó a 3 mujeres de su vecindario. Eran madres solteras y viudas que pasaban por las mismas penurias que ella había sufrido, mujeres a las que nadie les daba una oportunidad. Valeria las contrató. Les enseñó pacientemente los secretos del corte, la precisión de la aguja y la importancia de los remates fuertes. Con los pagos puntuales de Mateo, compró 2 máquinas de coser usadas más. El pequeño cuarto polvoriento y oscuro se transformó en un taller vivo, ruidoso y lleno de energía. El sonido de 3 máquinas trabajando al mismo tiempo era la melodía del progreso. Gracias a las medicinas, la buena alimentación y la tranquilidad de saber que no perderían su hogar, doña Rosa recuperó gran parte de sus fuerzas. La anciana ya no pasaba los días postrada en el catre. Ahora se sentaba en una mecedora de madera en el portal de la casa, ayudando a doblar las prendas terminadas y mirando a su nieta con un orgullo que no le cabía en el pecho. El hambre y el terror al desalojo se habían convertido en pesadillas del pasado. Exactamente un año después de aquella mañana en la que Mateo irrumpió con su látigo y su carpeta de cobranzas, el sonido de los cascos de un caballo negro volvió a escucharse en el camino. El patrón se detuvo frente a la propiedad, pero esta vez, la imagen que lo recibió fue completamente distinta. Las paredes de adobe habían sido reparadas y pintadas de un blanco inmaculado que brillaba bajo el sol. El jardín estaba lleno de flores, y el zumbido constante de las máquinas de coser llenaba el aire de vida. Mateo bajó del caballo. No traía ninguna carpeta de deudas en las manos. Se quitó el sombrero en señal de respeto desde el momento en que pisó el patio, y caminó hacia el pequeño corredor donde Valeria organizaba un lote de pantalones. Al verlo,
Valeria se limpió las manos en su delantal, que ahora era de tela fina y sin un solo remiendo, y le dedicó una sonrisa amplia y sincera. Buenas tardes, señor Montenegro. Las camisas para la nueva temporada de siembra ya casi están listas, le saludó ella, pensando que venía a revisar el pedido. No vine a cobrar plazos hoy, Valeria, respondió Mateo. Su voz tenía un tono que ella no había escuchado antes. Era una mezcla de profunda admiración y una extraña timidez que no encajaba con el hombre más poderoso del valle. Mateo miró el taller. Vio a las mujeres que ahora tenían comida en sus mesas gracias a esa joven. Vio a doña Rosa, sonriendo desde su mecedora. Luego, metió la mano en el bolsillo interior de su chaleco y sacó un sobre grueso, sellado con cera oficial. Vine a entregarte esto, dijo, extendiendo el brazo. Valeria tomó el sobre con cuidado. Lo abrió despacio y desdobló los gruesos papeles sellados por el notario principal del estado. Comenzó a leer las líneas escritas con tinta negra, y a medida que sus ojos avanzaban por los párrafos legales, su respiración se entrecortó. Eran las escrituras de la casa. El título de propiedad de la vivienda y del terreno que la rodeaba. Mateo Montenegro había transferido legalmente la propiedad a nombre de Valeria. Usted no tenía por qué hacer esto, murmuró Valeria, con un nudo en la garganta. La voz le temblaba mientras miraba el papel, incapaz de creer lo que tenía en las manos. Mi trabajo ya cubre la renta de sobra, señor. Esa tierra ya no es mía desde hace mucho tiempo, Valeria, afirmó Mateo, mirándola a los ojos con una sinceridad aplastante. Esa tierra hoy le pertenece a la mujer que la transformó con su propio sudor y sus propias lágrimas. Él dio un paso más cerca, asegurándose de que ella entendiera el peso de sus palabras. Lo que tú has construido aquí. El darle trabajo, dignidad y esperanza a estas familias cuando yo no supe hacerlo. Eso vale muchísimo más que cualquier puñado de pesos que yo pudiera cobrarte de renta. No eres solo la mejor costurera de mis tierras. Eres la mujer más admirable que ha pisado este valle. Valeria apretó las escrituras contra su pecho, cerrando los ojos mientras un par de lágrimas cálidas rodaban por sus mejillas. Miró hacia el horizonte, donde las inmensas hileras de agaves se perdían entre las montañas, tiñéndose de dorado con el sol del atardecer. Pensó en la noche en que se pinchó los dedos, llorando en secreto frente a una máquina vieja, creyendo que el mundo la iba a tragar por ser pobre. Pero a través de su resistencia, de sus manos heridas y de su carácter inquebrantable, no solo había salvado a su familia, había doblegado el orgullo del hombre más temido de la región y había levantado un imperio hecho de honestidad. Allí, bajo el cielo inmenso de Jalisco, la verdadera justicia no llegó por caridad, sino que fue tejida, puntada a puntada, por las manos de quien nunca se rindió.